trabajos de investigación. Entonces, a ver, vamos a boletines, niño, la niña, CIFEM. Mayo, acá tenemos un informe de mayo. Vemos en PDF. Ok. Bueno, transición, el pronóstico, ¿no? Transición de condiciones neutras a fase cálida en el Pacífico ecuatorial. Pero veamos las imágenes. Bueno, aquí, si ustedes ven en detalle, ahí se muestra cómo va la variación de temperatura, ¿cierto? A mayor intensidad de color rojo, quiere decir que hay mayor temperatura en la superficie del mar, del océano Pacífico, ¿cierto? Que eso es lo que genera esas corrientes húmedas que logran llegar y atravesar, en este caso, nuestra cordillera, que nuestra cordillera funciona como una barrera. Pero bueno, este es el índice, el IOS, el índice de oscilación del sur, que es el índice que determina, ¿sí?, la presencia o del niño o de la niña. ¿Está claro? Entonces, fíjense que para actualmente, ¿sí?, para la fecha del 9 de mayo, miren, aquí está. Para el 9 de mayo, el valor es de menos 6.8. Fíjense, esta es la línea media, es la zona neutra. Si este índice se encuentra en estos valores, ¿sí?, entre más 7 y menos 7, entre más 7 y menos 7, entre estos valores, menos 7 y más 7, ¿sí?, es una condición neutra, ¿cierto? No hay ni niño ni niña. Pero fíjense que para el 9 de mayo el valor fue menos 6.8, ¿cierto? Entonces, todo indica de que vamos en un niño, o sea, había indicios de niño, fíjense por qué ha descendido demasiado ese índice, pero luego ha retornado, ahora en la actualidad está en este punto, ¿cierto? Está justo en la frontera, digamos, en la formación de un fenómeno del niño. ¿Qué significa aquello para nuestro país? ¿Cierto? Nuestro país también es diverso. Tenemos altiplano, valles, Amazonía. Entonces, al igual que la niña, son fenómenos climatológicos que inciden en mayor precipitación en una zona y sequía en otra. Y donde hubo sequía puede darse mayor precipitación, y en la zona donde hubo mayor precipitación es sequía. Es en ese sentido, fíjense de que próximo año, bajo esta situación que se está dando, etcétera, tiende a que posiblemente tengamos el próximo año o el próximo periodo hidrológico, le llamaremos, una situación en nuestra región, ¿no?, en esta región, de disminución de precipitaciones, es decir, que podamos tener altas temperaturas, ¿sí?, y menores precipitaciones. Entonces, por eso es importante, sí, continuamente estar revisando esta página del CIFEM para que puedan ustedes tener conocimiento de qué es lo que sucede. También hay un cuadro de precipitación, se hacen pronósticos sobre la precipitación, ¿sí? Aquí en este cuadro, por ejemplo, se está mostrando a nivel Sudamérica la precipitación acumulada en abril 2026, los pronósticos, ¿sí? Los pronósticos, miren, para los meses de junio a agosto 2026, la dinámica de la precipitación, fíjense. ¿Y cómo se procede a obtener esta información? Obviamente satelital, desde luego que sí, basada con también datos de observación en tierra, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, esto les puede servir para trabajos de investigación, tesis, etcétera, ¿cierto?
Igual hay el pronóstico de la temperatura para junio-agosto, ¿no? Fíjense sobre nuestro territorio, cómo se va mostrando la variación de la temperatura y el pronóstico de probabilidades de lluvia, por ejemplo, es muy baja, ¿sí? Hay muy baja precipitación. Lo que hace de rato decía su compañero, ya el cielo está despejado, no hay nubes, etcétera, ¿sí? Y así. Bien, eso quería comentarles para que tengan conocimiento, ¿cierto? Del sitio este, del CIFEM. Y bueno, ahí pueden ver varias otras cosas. De hecho, inclusive si ustedes gustan, pueden contactarlos directamente. Hay bastante material acá. Hay foros que organizan conferencias, etcétera, etcétera, y promueven la difusión de información, ¿sí? De pronto ustedes pueden incluso postular alguna beca o estar en contacto con ellos para un trabajo de investigación, para un trabajo futuro de posgrado, en fin, juventud. ¿Está claro? ¿Han tomado nota? Respóndame, por favor. Sí, ingeniero, está claro. Ok, bien. Ahora sí, continuamos. La anterior clase estábamos viendo, se ve en mi pantalla, ¿verdad, juventud? Estoy mostrando vertederos de excedencias. Sí, ingeniero. Así es, ingeniero. Ok, entonces, ¿se acuerdan que he mostrado cuál es la finalidad, por ejemplo, de este tipo de vertederos, ¿cierto? Mencionaba que este es un laboratorio de hidráulica donde se evalúa, ¿sí?, la eficiencia de los vertederos. Justamente debido al cambio climático, ¿sí? Debido al cambio climático, muchas de las represas en otros países, digamos que el nuestro no es tanto así, porque ustedes saben que el cambio climático, de acuerdo a todo lo que ustedes ya han investigado y lo hemos hablado en clase y las conferencias que han asistido, en nuestro país en particular, el cambio climático se manifiesta con incrementos de temperatura, pero con disminución de precipitación, ¿cierto? Con disminución de precipitación. Es en ese sentido que en otros países el cambio climático, ¿qué es lo que está produciendo? Mayor precipitación, ¿sí?, en obras ya construidas, ¿cierto? Y en ese sentido inciden también en las represas que tienen construidas, es decir, que caudales extraordinarios se están presentando producto del cambio climático que obligan, ¿sí?, a la reparación, a mejorar, vamos a decir, la descarga, la capacidad de descarga de sus vertederos de excedencia en este caso. Este es un ejemplo que estoy mostrando en laboratorio a escala reducida, como la que ustedes han visitado en el Instituto de Hidráulica en su momento para ver la obra de toma. Este es un vertedero de excedencias que se está estudiando. ¿Qué es lo que se estudia acá? Fíjense, la eficiencia tan importante de promover la investigación, ¿sí?, para resolver problemas. Primero en escala, para luego reproducir esto en tamaño natural, ya en la obra, en una obra construida. Se tiene una represa que está por acá, bueno, está simulando la represa. Esta es la zona del vertedero de excedencias. Era antes un vertedero de canal lateral de los que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a poner que la represa está acá. Este era el vertedero de excedencias con una longitud L, era tipo canal lateral, ¿sí? Subía el nivel y el agua ingresaba acá al canal lateral colector y se realiza la descarga por, acá vemos un túnel, ¿cierto? Ok. Pero ¿qué pasa? Que se incrementan los caudales y ¿qué es lo que sucede? Que la capacidad del vertedero de excedencias se ve sobrepasada. Es en ese sentido que, fíjense, se construyen, se reconstruyen y se adecúan las represas a esa situación. Esto significa que acá tenemos el cuerpo de la presa, ¿sí? Teníamos anteriormente un vertedero de excedencias frontal, fíjense acá, operado por compuertas, 3 tramos,
pero ha sido necesario con una longitud L, obviamente, L neta en este caso, L neta, porque acá tenemos L1, esta abertura L2 y aquí L3. Ahora bien, producto del cambio climático y los procesos de evaluación, actualización de los estudios hidrológicos, del análisis de crecida, del análisis de laminación, sí, en el embalse, etcétera. Entonces, este vertedero ha quedado ya, vamos a decir, pequeño para la descarga, para los caudales, para los nuevos datos hidrológicos que se han recolectado, etcétera, etcétera. Y por ende, ¿qué es lo que se hace? Se construye otro vertedero con, miren, con mayor longitud. Y de ahí nace la forma de este tipo de vertederos. Le dicen laberinto, zigzag, pico de pato inclusive, ¿cierto? Porque aquí fíjense qué es lo que hacemos. Estamos incidiendo en la ecuación de descarga de vertederos superficiales y estamos incrementando la longitud L, ¿cierto? Pero para un mismo espacio, vamos a decir, ¿sí? Acá no se está haciendo grandes modificaciones, no estamos reduciendo tamaño a la represa, ni estamos incrementando su longitud a un costado, nada, sino en el mismo sitio, simplemente lo que hacemos es incrementar esa longitud L para este vertedero. Creo que se entiende, ¿verdad? Está claro el objetivo de aquello. Por eso es sumamente importante evaluar. Había mencionado en clases que la edad promedio, de acuerdo a lo que ustedes también han investigado de nuestras represas, ¿sí? Ya son algo viejitas, ¿cierto? Entonces sería importante volver a revisar y hacer una auscultación de presas, no solo de la estructura como tal, para evitar pérdidas, para evitar ¿no? Colapsos, erosiones, etcétera, sino también hacer la revisión de sus condiciones hidrológicas, ¿cierto? Actualizar, porque la hidrología que se ha utilizado para el diseño de esos proyectos, ¿sí? Ha sido pues con datos antiguos, ¿cierto? Y toca hoy en día hacer una actualización, vamos a decir. Ustedes saben que, y de hidrología saben muy bien que hoy podemos hacer uso también no solo de datos de estaciones climatológicas o meteorológicas en tierra. Nuestro país es tan extenso que a veces no tenemos estaciones cercanas y si las tenemos no tienen los datos consistentes, etcétera. Y por lo tanto, a lo mejor para el diseño adecuado de una obra hidráulica, de cualquier tipo de obra hidráulica, se requiere buena información hidrológica. Es lo fundamental para el diseño de una obra hidráulica. Para el diseño de una obra de toma, el modelo físico que ustedes han visto, por ejemplo, este río Choqueapu presenta crecidas también. Y no solo la crecida trae caudal líquido, lo hemos visto y lo he explicado en clases, también trae caudal sólido, basura, ¿cierto? Que la gente vierte directamente al río. Y es en ese sentido que una modelación se complica cuando la realidad, fíjense, la realidad del río Choqueapu que transporta no solo caudal líquido, sino también basura, plásticos, botellas, trapos, etcétera, que obstruyen cualquier sistema de captación. Las rejillas de la boca toma puede obstruir, etcétera. Entonces, fíjense cómo es de importante la consideración de aquello. Entonces, nuestras presas, siendo antiguas, tienen que ser revisadas también en el componente hidrológico, ¿cierto? Y reitero que a veces cuando desarrollamos proyectos de esta naturaleza para riego, estoy seguro que les va a tocar, para el diseño de sistemas de alcantarillas, para las carreteras, ¿sí? Para evitar que el caudal pase por encima de la carretera y la destruya, como suele suceder, he mostrado en clases, ¿cierto? Especialmente los que van a hacer la mención de vías. Tienen que hacer un adecuado cálculo hidrológico del análisis de crecidas para evitar justamente aquello. Tampoco sobredimensionar, porque eso la cota, la rasante de la carretera se les viene muy por encima, ¿cierto? Entonces hay que considerar muchos aspectos en ese sentido.
Por eso es que hoy en día también, aparte de los datos meteorológicos in situ que existan en terreno, en tierra, existen los datos meteorológicos, CHIRPS, por ejemplo, o satelitales, que se pueden descargar, ¿sí? Y hacer un análisis hidrológico ahí para complementar con esos datos satelitales la falta de datos meteorológicos de tierra. Y, o si no, validarlos, compararlos, etcétera, ¿cierto? Siempre dentro de un criterio técnico adecuado. ¿Por qué? Porque para eso tenemos los balances hídricos, por ejemplo, ¿cierto? Balances hídricos a nivel nacional, ¿sí? Que ustedes ya han investigado, les he hecho investigar, tienen que saber que existen esos estudios que son el punto de partida para la realización de cualquier proyecto. ¿Me confirman este mensaje, por favor? ¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero. Ok. Si hay alguna duda, háganla. Si no, mándenme mensaje. Si no quieren encender su micrófono, mándenme cualquier duda que tengan al respecto. ¿Ok? ¿Está claro? Es en ese sentido de que amerita. Y vuelvo a reiterar, a nivel internacional, por ejemplo, ustedes se han debido preguntar y han debido ver que no hay una norma boliviana, por ejemplo, para la construcción de represas. Hasta la fecha todavía se sigue haciendo los proyectos a criterio del proyectista. Puede usar la norma española, puede usar la norma americana, hay la norma brasilera, hay la norma argentina inclusive, ¿sí? Y estas normas, como mostré en clase en algún momento cuando colapsó una represa en Estados Unidos, la presa Teton, ¿se acuerdan? Por tubificación, erosión en los años 60, ¿sí? Con muchos muertos, ¿cierto? Recién se ha empezado a establecer criterios. En Estados Unidos se respeta la norma, por ejemplo. Entonces, acá en Bolivia todavía el proyectista hace uso, y cuando vean un proyecto, y cuando ustedes están diseñando ahora su proyecto de curso, por ejemplo, tienen que poner referencias, bajo qué criterio estamos asumiendo la inclinación de un talud, para qué material y por qué razón, etcétera. O sea, hay normas, ¿sí? Pero al final quien determina cuál de ellas en nuestro país, hablando de nuestro país en Bolivia, tiene que justificar de dónde saca no una justificación técnica para la asunción de ciertos datos, ¿cierto? Ciertos criterios de diseño, etc. Se está trabajando, no es que no, el ministerio está tratando de generar, inclusive desarrollar capacidades. Hay diplomados, el año pasado arrancaron algunos diplomados para el diseño de presas, con la idea de que es que, juventud, esto tiene que estar claro, la mejor forma de afrontar la variabilidad climática, el cambio climático, generar una cultura de resiliencia, etcétera, es en la construcción de obras hidráulicas que permitan almacenar el agua para afrontar adecuadamente la demanda de este líquido elemento para diferentes usos. Juventud. Se tiene que invertir y por eso el país tiene programas de inversión en la ejecución de muchas represas, ¿cierto? Porque es la única forma para poder almacenar este recurso hídrico y poder satisfacer la demanda de la población, tanto para consumo, que es sumamente importante, para el riego, eso está asociado mucho a la seguridad alimentaria, ¿cierto? Para la generación hidroeléctrica. Bolivia está enfrentando ese problema del gas, no se ha invertido más en prospección, no se vende la misma cantidad de gas que se vendía antes. Se estima que de aquí a unos años vamos a tener que comprar gas nosotros, importar gas, etcétera. Siempre menciono el ejemplo de que con nuestro gas Brasil produce energía eléctrica y con esa energía eléctrica alimenta su industria y su industria nos vende sus productos. Son políticas erróneas, erradas que se han implementado en el país sin esa visión. Cuando hay auge,
cuando había auge y el gas costaba mucho, no se han previsto aquellas situaciones y se ha gastado el dinero a diestra y siniestra y no se ha invertido en megaproyectos, pero que realmente rindan frutos, ¿cierto? Si bien por ahora me atrevo a decir inclusive que la ciudad del Alto tiene más fuentes hídricas que la ciudad de La Paz, en términos generales, tiene mayor potencial hídrico, sí, que la ciudad de La Paz. Es importante seguir invirtiendo en obras de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia que el del cambio climático en nuestra región a disminuir la oferta hídrica. Espero que eso también esté muy claro, juventud. Ya entrando en los detalles que tienen las represas, por ejemplo, veamos acá los desfogues de fondo. Son estructuras que permiten, también pueden funcionar como, pueden ayudar en la evacuación de ciertos caudales, ¿sí? Porque son obras que están en el fondo y su idea es evacuar sedimentos, ¿sí? Es en ese sentido que estos desfogues de fondo, ¿sí? Funcionan como orificios. Si bien en esta imagen que estoy mostrando acá se ve los vertederos, ¿cierto? Hay vertederos a presión, pero las estructuras de desfogue de fondo que van implementadas en esta zona, ¿sí? Como la imagen anterior, son para evacuar generalmente sedimentos, ¿cierto? Que logren ingresar al embalse. No logra evacuar todos los sedimentos, obviamente, porque además el sedimento más fino es el que llega al pie de la presa, porque el más del mayor diámetro y mayor peso se queda siempre en el sitio al ingreso del río, al embalse, en esa zona donde el embalse llega a hacer contacto con el río, por ejemplo. En esa zona es donde se detienen los sedimentos más gruesos, ¿cierto? Y el sedimento fino es el que logra llegar en un cierto tiempo hasta el pie de la presa. La ecuación que gobierna el diseño de esas estructuras siempre va a ser la ecuación de orificio, porque es así como funciona, como un orificio. ¿Sí? También pueden ser, en algunas estructuras pueden funcionar como vertederos, ¿cierto? Porque se abren las válvulas y evacúo. He mostrado la imagen de Misicuni, el túnel de desvío. Hoy en día también, aparte de evacuar sedimentos, sirve y apoya al vertedero de excedencias. Pero son estructuras que requieren de energía eléctrica, como estas válvulas o el búnker que estoy mostrando acá, que requieren energía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido que a veces, si no hay energía eléctrica por alguna razón, hay un corte, un camión chocó el poste, sucede cosas raras que puedan suceder. ¿Cómo las operamos estas válvulas, cierto? Porque al trabajar a presión se requiere mucho esfuerzo para poderlas operar, ¿sí? Por eso es que en alguna forma tienen alguna cierta desventaja en ese sentido, ¿sí? Ok, a ver, estos vertederos que también pueden, que estos desfogues de fondo que puedan operar como vertederos de fondo o como desfogue de fondo, ¿qué ventajas tendrían? A ver, veamos un poco. Se ubican en la parte baja de las presas, obviamente, ¿cierto? También sirven para controlar el nivel del embalse, lo que significa incrementar la seguridad de las presas. Está bien, pero siempre y cuando haya energía eléctrica. Permiten renovar el agua de niveles profundos de embalse. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aguas estancadas con el tiempo que producen. No, al menos en sitios cálidos, ¿cierto? Coadyuva evitar la eutrofización de los embalses. Está bien. ¿Cuál es el proceso de eutrofización? Como habíamos mostrado, San Jacinto, por ejemplo, el embalse de San Jacinto, la imagen que yo les mostré estaba cubierta de algas, ¿sí o no? A eso se le denomina eutrofización. Su capacidad de descarga depende del tiempo en el que se desea vaciar el embalse. Bueno, si es que yo quiero por el desfogue de fondo vaciar el embalse, tengo que hacer un cálculo, ¿sí? El volumen y tiempo, en qué tiempo quiero vaciar el embalse.
¿cierto? Para poder dimensionar incluso su capacidad. Se recomienda 2 semanas en embalses menores a 1 hectómetro cúbico, menores a 1 millón de metro cúbico, y 6 meses para embalses como el de Misicuni. ¿Cuántos millones tiene Misicuni? Juventud, ciento y pico millones de metros cúbicos, capacidad máxima, ¿cierto? Una descarga de fondo de mayor capacidad siempre será una mayor garantía de seguridad para las presas. Estoy de acuerdo. Es que se presenta algún problema en la presa y debemos vaciar la presa, pues abrimos los desfogues de fondo, o si están diseñados para funcionar como vertederos, inmediatamente tienen que ser abiertas totalmente para evacuar y descender el nivel en el embalse. También sirven para la evacuación de sedimentos, dependiendo de su cota de ubicación. Este conducto, dependiendo del diseño, puede cumplir ambas funciones: evacuar sedimentos y caudales para el control de nivel en el embalse. Aquí, por ejemplo, en este corte estoy mostrando, ¿sí?, el corte de una presa, ¿ya? ¿Qué vemos acá? Miren la estructura, la presa como tal. Esta es la corona de la presa. Acá tenemos la cresta del vertedero de excedencia. Se entiende que hasta aquí deberíamos tener el volumen útil, ¿sí? Tenemos una compuerta tantor o radial, ¿cierto? Una compuerta, miren, sobre la cresta del vertedero, que se opera para alcanzar un nivel incluso máximo, ¿sí? Acá. Y obviamente esta compuerta se opera, se abre y permitimos el paso de la crecida, ¿sí? Desciende por la estructura. Fíjense el perfil de esta estructura, Krieger, ¿sí? Un perfil Krieger hidrodinámico. Desciende el flujo y aquí tenemos un salto esquí para disipador de energía. En la parte baja tenemos un desfogue de fondo, fíjense. Ahora bien, también muchas de nuestras represas construidas en la actualidad en torno a La Paz, y las últimas hechas, por ejemplo, había mencionado Alpaquita, Pampalarama, Chacaltaya, hacen una regulación directo al río. Es decir, que esas estructuras se llenan, ¿sí? Se abren las compuertas de la boca toma y sale el caudal al río directamente. Regula el caudal en el río Choqueapu, ¿cierto? Y existe una obra de toma justo cerca a la autopista, ¿sí? No recuerdo la zona, la curva, no recuerdo cómo se llama, pero la curva importante, hay una curva en la autopista, no sé si alguien sabe el nombre, ferroviaria creo, algo así. Entonces, más abajo de ese sitio, de esa curva, hay una obra de toma. Costado derecho, si ustedes toman minibús hacia el alto, van a ver una obra de toma. Entonces, ahí se capta. Estas represas, estas 3 represas, regulan las aguas directamente al río. No tienen tubería que vaya a llevar directamente a la planta de tratamiento, sino regulan el caudal hacia el río, y estas aguas son captadas más abajo. Se está trabajando en tratar de entubar, vamos a decir, para evitar pérdidas, obviamente, ¿sí? De agua, y puedan llevar directamente a través de esas tuberías con menores pérdidas hacia las plantas de tratamiento. ¿Está claro? Hoy en día esa represa solo regula el caudal hacia el río, es decir, que abren adecuadamente esas compuertas una vez que se llenan y van soltando un caudal adecuado, porque ellos conocen ya, tienen sensores en todas las represas, en todos los embalses, y saben el volumen que tienen, y con su sistema a escada van ellos aperturando. Al operador le dicen abra, cierre, regule el caudal, cierre totalmente o abra parcialmente un 10, 20%. Ya tienen curvas de descarga y saben, abriendo 10%, ya saben qué caudal sale, considerando la altura de carga que tenemos, ¿cierto? Que es fundamental para la operación de un orificio. Entonces, esa regulación que se hace hoy en día es directo al río
y es captado aguas abajo. ¿Está claro? Entonces, lo ideal obviamente es que esté entubado. Pero acá estamos hablando de los desfogues de fondo, ¿sí? Se entiende que por acá tiene que salir esos sedimentos que logran ingresar aquí al embalse. ¿Sí? Los sedimentos que logran llegar a esta zona tienen que ser evacuados. Y aquí se tienen dos compuertas, ¿cierto? Miren, una por seguridad y otra de permanente, ¿sí? Se tienen dos compuertas. Generalmente, así en estructuras importantes, en este tipo de presas se tienen dos compuertas, una de seguridad y una de operación normal. Entonces, se va operando de acuerdo a necesidad, ¿sí? Ya tenemos un vertedero acá de excedencias importante, a lo mejor ya es más que suficiente con este vertedero, no sé, y de pronto también se ha considerado que si esta es una cuenca muy con crecidas estrepitosas e importantes, si el vertedero no es suficiente, se ha considerado que en esos momentos se tenga estas compuertas de dimensiones importantes para poder contribuir al funcionamiento de del vertedero de excedencia. Fíjense acá en esta imagen, acá tenemos el corte, este corte es de esta represa de acá, ¿sí? Se tiene el desfogue de fondo, acá, que es esta estructura de sección rectangular. Ahí está la escala para que tengan una idea de una persona acá. Pero hay unas ventanas, dos ventanas acá. Esas dos ventanas, fíjense, son estos ingresos de agua, porque ¿qué sucede? Y voy a graficar mejor. Sucede que con el tiempo toda esta zona se va llenando de sedimentos. Fíjense, miren, de esta forma. Entonces, para garantizar la salida de estos sedimentos, porque aquí se forman, sí, este material se consolida debido a la presión, al peso del agua, con el tiempo este material se consolida, ¿sí? Se endurece, vamos a decir, en esta zona. Ahí están los sedimentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al menos cuando es un río común que trae muchos sedimentos, ¿sí? Estos sedimentos se quedan acá en la zona. Entonces, miren, se implementa una especie de orificios conectados acá y conectados también a la descarga del desfogue de fondo, fíjense, es un orificio. Acá obviamente tenemos una presión hidrostática, una presión del agua que está ejerciendo en este sentido y hace que este sedimento se remueva. Una vez que abrimos la compuerta, fíjense, se abre la compuerta, esto está lleno de sedimento, ¿cierto? No hay presión del agua directamente, pero gracias a este sifón, ¿sí? Este sifón se encarga de erosionar este sedimento y facilitar la descarga de los sedimentos. De ahí que se tienen estos dos orificios con ese objetivo, juventud. Son detalles importantes a la hora de considerar si es un río muy importante que trae mucho sedimento para poder evacuar de esta forma. Y vamos a ver más adelante algunas otras imágenes de la ubicación de esas estructuras sifón que ayudan a evacuar el sedimento. Ahí está operando un desfogue de fondo. Miren, han abierto la válvula. ¿Sí? Igual, fíjense, es una disipación de energía. Esta es una zona rocosa, si ustedes ven, entonces una piscina, el flujo cae sobre una piscina de agua acá y se disipa la energía. Miren, ha cambiado ya de color, ¿cierto? Inicialmente era agua, vamos a decir, cristalina, pero ahora ya ha comenzado a evacuar, ¿qué? Sedimentos, miren el color, ¿cierto? Ahora bien, también todo esto depende de un análisis. Ahora, yo estoy evacuando acá sedimento fino, obviamente, y se me va a acumular en esta zona. Pero aquí tengo que considerar también la pendiente, que es importante,
para que este sedimento no se me quede acá y con el tiempo me va a llenar de sedimentos toda esta zona. Entonces todo está calculado. Miren, por acá también se ha abierto otra compuerta de desfogue de fondo de la represa y está saliendo a una velocidad importante el agua. Entonces estos dos flujos confluyen y descargamos esos sedimentos hacia el río sin ningún problema. Obviamente depende del análisis que se esté haciendo en el sitio. Pero vean, todo es una zona rocosa, ¿sí? Y todo esto obviamente se prevé en la fase del estudio. Ya esto está construido y está operando adecuadamente. Es una válvula Howell Bunger también la que se ha implementado acá, ¿sí? Y así es como opera y cómo funcionan estas estructuras de desfogue de fondo. Ok. Esta es la válvula famosa Howell Bunger y vamos a verla cómo funciona. Ok, este es un corte, vean, esta es la válvula como tal, hay de distintos diámetros. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta parte de la válvula tiene esta forma cónica. Esto se desplaza, se abre y se cierra y permite la salida de manera radial de esta forma, ¿sí? Sobre esta superficie. Impacta sobre este cono y el chorro sale volando de esta forma. A ver si esto es un video. Ok, ahí la tienen. Aquí solo hay una estructura, ¿cierto? Pero es una presa importante. ¿Ven cuántos metros de altura tendrá esta presa? Yo estimo que debe tener al menos unos 80 metros de altura esta presa. Por la forma es una presa de arco. Y miren hasta dónde vuela el chorro, ¿cierto? Obviamente la velocidad ya sabemos calcular. ¿A qué va a ser igual la velocidad acá? A ver, la velocidad va a ser igual a... Juventud, ¿a qué es igual la velocidad aquí? Va a ser igual a un factor de velocidad por la raíz cuadrada de 2G H, ¿cierto? Donde H es esta altura H desde la superficie del agua. Entonces, eso es importante. Calcular hasta dónde va a volar el chorro. ¿Sí? Pero fíjense, acá en la represa tenemos vertederos superficiales también, 1, 2, 3, 4, de pronto 5, 6 vertederos, ¿sí? Este vertedero es de qué tipo? Tipo caída libre. Ahora bien, aquí fíjense que el ángulo acá de salida, una vez que descarga, no tiene que permitir que el agua caiga acá sobre esta estructura, el agua tiene que volar y caer acá. Tiene que estar bien calculado para que el agua en condiciones máximas, mínimas, etcétera, de flujo mínimo inclusive, tiene que caer en esta fosa que está preparada aquí abajo y que todo el tiempo tiene agua, ¿cierto? Este es un vertedero superficial de caída libre y tiene un desfogue de fondo, que también, vuelvo a reiterar, puede funcionar como vertedero, o sea, contribuir a la salida del caudal al vertedero. Pero hay que considerar que si estas estructuras metálicas por alguna razón no lo puede operar, no tiene energía, ese caudal tiene que salir por el vertedero de excelencia superficial, ¿cierto? Ingeniero, bueno, disculpe, ¿será que puedo mandar un enlace para que se vayan anotando en la lista los compañeros? ¿Cómo? Quisiera mandar un enlace al grupo de Meet para que se vayan anotando en la lista, Inge. Dale Álvaro, manda, por favor. Ok. Listo. Se está operando una compuerta, pero este es de un vertedero superficial, no es de fondo, ¿cierto? Bien, está comenzando a operar. Acá en la parte media de la presa tenemos un vertedero, ¿cierto? Ok. Bueno,
Fíjense el ejemplo de la represa de la Calaca en Cochabamba, cómo se ha sedimentado, ¿sí, juventud? Miren, la cantidad de sedimentos. Esto tiene que ver mucho con el tema de la evaluación del transporte de sedimentos de la cuenca, ¿sí? Se ha subestimado esa capacidad y hemos tenido problemas en esta represa y se ha tenido que abrir la misma para evacuar. Mire la cantidad de sedimentos que ha traído, ¿sí? En 2 años de operación se ha llenado básicamente la presa de sedimentos, ¿cierto? Y incluso la gente se ha puesto a buscar no solo oro, sino a sacar piedra y vender la piedra, porque aquí están sacando piedra para poder comercializar. Un desastre, un desastre. ¿Por qué? Porque se ha hecho mal el diseño de análisis de sedimentos en los embalses y eso es sumamente importante. Entonces, en proyectos, fíjense en este plano, por ejemplo, ¿sí? Se tienen 3 desfogues de fondo, ¿sí? Acá en la derecha tenemos 2 y a la izquierda otro. Es importante por eso considerar la importancia que tiene nuestra estructura. La presa es sumamente importante para el almacenamiento de agua, pero ¿por qué 3 desfogues de fondo? ¿Por qué? Porque se entiende de que hay mucho sedimento que llega al sitio, ¿cierto? Miren este ejemplo, por ejemplo, la sedimentación en embalses, ¿sí? Miren la cantidad de sedimento que ha logrado llegar hasta acá. Están tratando de dragar de alguna forma aquí con maquinaria, ¿sí? Miren la cantidad de sedimentos y la boca toma, esta estructura básicamente ha quedado casi ya sumergida en sedimentos. Bueno, aparentemente este proyecto es en el África, ¿sí? Donde, no sé, la erosión, el transporte de sedimentos, las condiciones de ese sitio, fíjense, el embalse está prácticamente lleno de sedimentos. ¿Cómo se distribuyen los sedimentos? Fíjense lo que mencionaba un momento. Aquí está el río o varios ríos que pueden estar aportando al embalse. Acá tenemos el embalse ya, ¿sí? Tenemos acá en esta zona, fíjense, se deposita el sedimento más grueso, piedras pueden ser en esta zona, ¿sí? Luego hay un sedimento intermedio, vamos a decir, que material más fino, ¿sí? Que es el que ingresa y va hasta el pie de la presa, ¿sí? Entonces, pero allá, durante las crecidas, se forma una corriente de densidad, ¿sí? Lo que genera también una contracorriente superficial. Y enseguida vamos a ver un video. Fíjense, es como, este es el embalse de agua clara, viene una crecida, esa crecida trae sedimento grueso que se detiene acá, también trae un sedimento fino como el de la imagen esta, ¿sí? Que es el que genera, por el tema de densidad, ¿cierto? Una corriente de densidad, lo que hace mover la parte superficial del agua clara de forma generando una contracorriente superficial. A ver, esto, es así como si hacemos un corte ya en el embalse como tal, el nivel de agua en el embalse, hay una corriente de fondo por el tema de la densidad, una zona de transición, pero la parte de arriba se mueve en aquel sentido, ¿sí? Este esquema muestra lo que sucede en una sección vertical del embalse. En la parte superior se tiene la contracorriente, en aquel sentido del agua clara, y en la parte inferior se tiene la corriente de fondo en sentido contrario. Entre las dos se tiene que haber un cambio gradual de las velocidades en la zona que se conoce como la interfase o la zona de transición, ¿sí? Esta zona en la cual se produce el cambio de dirección del flujo, producto de la corriente de densidad. Ok. Fíjense cómo va sedimentándose, ¿sí? El material grueso, gravas que quedan acá en esta zona. Estas difícilmente las podemos evacuar a través de las estructuras de desfogue de fondo, a menos que generemos ciertas condiciones. ¿Cómo hacemos que se mueva este sedimento? Vuelvo a reiterar, el sedimento fino siempre va a llegar al pie de la presa, y es para lo cual se diseña los desfogues de fondo. Pero la grava y la arena, piedras,
se van a quedar en esta zona. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo evacuamos este sedimento? No hay otra que una embarcación y hacer un dragado, pero estas actividades son costosas, ¿cierto? O vaciar el embalse y meter un tractor. Entonces hay algunas técnicas que se usan y ahora vamos a ver para poder remover incluso este sedimento que pueda llegar, ¿sí? Obviamente surge una pregunta. ¿Cuándo empieza a agonizar un embalse? Empieza a agonizar desde el día en que entra en operación la presa. ¿Por qué? Porque ya pues desde que empieza a operar la presa, esta es una estructura que está, vamos a decir, evitando el tránsito normal de ese sedimento que antiguamente pasaba sin ningún problema en el río. Ahora, de manera artificial, obstruimos aquel paso, ¿sí?, del río, y por ende lo que estamos generando aquí es un gran sedimentador, ¿cierto? Y por ende, ¿sí?, empieza a agonizar el embalse desde el momento en que empieza a operar la presa. Porque de acá a 200 años, 300 años de un proyecto con represa se va a llenar de sedimentos. En Bolivia tenemos varios casos, especialmente en las presas construidas por comibolas durante la minería, durante la época de minería, inclusive diques de cola que se les llama para que detengan los sedimentos de la actividad minera que son altamente contaminantes, que no son vertidos directamente al río. Sí, los diques de cola que se encargan de sedimentar todo ese proceso de lavado de los minerales con aguas contaminadas y por ende sedimentos bastante contaminados con metales pesados, etcétera, están destinados a quedarse aquí y con el tiempo se van llenando, se llenan y se han llenado. En la actualidad hay varios diques de colas llenos totalmente en el país. De vez en cuando uno que otro siempre se rompen en la zona del Pilcomayo, por ejemplo, contaminando las aguas del río Pilcomayo. Y ahí los argentinos son más bien muy buenas gentes con nosotros porque podían demandar a Bolivia, porque el río Pilcomayo es un río binacional, podían demandar a Bolivia, incluso nos pueden llevar a la Corte de la Haya por contaminar las aguas. No obstante que estemos contaminándolas en el territorio boliviano, esas aguas tarde o temprano con cierta cantidad y concentración de metales pesados y contaminantes va a llegar a la Argentina y le va a afectar a los peces, por ejemplo, que suben y bajan libremente. Ustedes saben que los peces no necesitan, no tienen fronteras. Entonces, esa forma, ¿sí? Lo último que sucedió fue como hace 4 años que se rompió un dique de cola de un tributario del río Pilcomayo, ¿sí? Con daños severos en esa zona, ¿cierto? Porque para eso son construidos esos diques, para justamente especialmente para que esos sedimentos de la actividad minera se queden en el... ¿Está claro? Okay. ¿Qué es lo que se hace? A ver, hay métodos, por ejemplo, el flashing, famoso flashing en España, que se utiliza donde se construye, ¿sí? La presa está llegando a un cierto nivel, aquí está la represa, el embalse va subiendo a su nivel y abren repentinamente la compuerta, ¿sí?, del desfogue de fondo, facilitando la salida de los sedimentos. ¿Ya? Repitiendo varias veces ese ciclo, pero puede funcionar y no. Pero también hay otros sistemas como este, por ejemplo, en el que es típico, en España se utiliza este método de ondas de expulsión. ¿Y en qué consiste? Es básico, fíjense. Tiene la represa principal construida aquí aguas abajo y una presa secundaria en la parte de arriba. Se llena la represa arriba de agua, obviamente. Se abre su compuerta y que se genera un caudal importante que hace que arrastre ese sedimento que se había acumulado, arrastre ese sedimento hasta el pie de la presa y por ende acá en la presa principal se abre la compuerta y evacuamos ese sedimento. ¿Qué es lo que nosotros en Bolivia deberíamos hacer? Hay muchas represas en el país que no han considerado, por ejemplo, esa situación. Tenemos la represa construida y qué es lo que se recomienda incluso hacer, es construir en los tributarios, en la parte de arriba, pequeños diques, incluso de gaviones, para que no sean muy costosos, donde los sedimentos, ¿sí?, puedan llegar y detenerse.
¿cierto? Entonces, no vamos a hacer el método español porque es muy complicado para nosotros y muy costoso además. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Construir este tipo de estructuras de gaviones, diques pequeños, en los tributarios, en todos los tributarios, si ustedes gustan. Y lo que hacemos es con tractor, llevar un tractor y retirar esos sedimentos. Es el método más económico. Es decir, que hacemos estos sedimentadores en los ríos tributarios, ¿sí? Y apoyamos a la presa. Ustedes me han hecho el trabajo de investigación de Tacagua, por ejemplo, ¿cierto? Juventud, me lo han hecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algo del trabajo de investigación? La represa de Tacagua, una de las más antiguas, que se ubica allá en Chayapata, en el departamento de Oruro, muy cercana a la carretera a Chayapata-Potosí. Y si ustedes viajan por allá, la van a ver a esta represa y van a ver el embalse. Ha perdido casi ya más del 50% de su capacidad de almacenamiento producto de la sedimentación y por no contar con estas estructuras tan simples que en el proyecto deberían considerarse. Y de pronto en su proyecto que ustedes están diseñando, hablen con el docente, incluso díganle, tenemos que poner sedimentadores en la parte alta. ¿Por qué? Es mucho más costoso, jóvenes, estar dragando los embalses con estructuras, con dragas especiales, sacar este sedimento que se acumula en el fondo. ¿Sí? Incluso les he hecho investigar sobre las dragas, ¿cierto? Han debido ustedes ver las maquinarias como son. Además, cuando el sedimento está consolidado acá, no es solo succionar ese sedimento, sino que tiene que entrar la draga y tiene un cabezal con como tornillo para primero destrozar, remover ese sedimento que está consolidado por el peso del agua durante varios años, ¿sí? Remover, ¿cierto? Con las cuchillas que tiene, succionar y llevar a algún lado ese sedimento. Además que va a salir no solo sedimento puro, va a salir con agua. El 70-75% de esa succión siempre es más agua que sedimento. Los costos de dragado son sumamente caros. Por eso es que se recomienda tener pequeñas presas, incluso de gaviones, en los ríos tributarios. Si son 2 necesarias, 3, pónganle, porque es mucho más económico que estar dragando, ¿cierto? Si acá tengo la presa, voy a dibujar en planta la cuenca, voy a dibujar el embalse que me genera la presa, ¿sí? Dibujo los ríos tributarios, pueden ser de esta forma. Ahí está. Generalmente es así, juventud. Son los ríos tributarios. Entonces, ¿qué debo hacer? Y con la ayuda del geólogo, yo ya sé que tengo mi embalse acá. Hago primero la evaluación de el aporte de sedimentos. Recuerdan que les di la práctica del MUSLE, que es la modificada. MUSLE es la ecuación de pérdida de suelo, ¿sí? Hoy en día esto es muy fácil hacer usando ArcGIS, ¿cierto? Es suma de mapas, de pendientes, de cobertura de suelo, etcétera. Es suma de mapas para incluso determinar la capacidad de erosión. Les he pasado unas ecuaciones empíricas incluso para estimar el aporte del caudal sólido en función de la pendiente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, podemos ver qué zona, haciendo un recorrido de la cuenca. El geólogo tiene que hacer un buen trabajo acá y ustedes supervisar el mismo. Entonces pueden hacer, si esta es una zona crítica de esta subcuenca, es una zona crítica muy erosiva, entonces pues necesariamente tengo que poner gaviones acá o pequeños diques que me permitan sedimentar, ¿sí? Esta zona. Evitar que ese sedimento llegue al embalse principal. O sea, aquí ya puedo limpiar con un tractor, llevo un tractor e inclusive puedo hasta
conceder, depende de la magnitud del proyecto, la explotación de esos agregados a empresarios privados o a uno que vende piedra, etc. Ustedes saben que es un gran negocio vender grava, arena, arena fina y piedra. ¿Sí o no, juventud? No sé si alguno de ustedes está en el rubro, pero es un gran negocio hoy en día vender agregados, jóvenes. Ustedes pueden ir, encontrar un sitio, hacerse, solicitar la concesión y explotar esos agregados y vender grava. Pueden poner una chancadora si gustan para moler la piedra, triturar las piedras y producir una grava de alta calidad y venderla, ¿sí o no? Es un buen negocio, juventud. Si ustedes quieren hacer dinero, hagan eso, vayan a buscar. Ustedes han debido ver carretera a Copacabana, ¿sí? Cerca de la tranca y en torno a la tranca hay varias chancadoras, varias empresas que se dedican a la venta de agregados. Pues es un súper negocio, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se hace es construir esos pequeños diques, ¿sí? Desarenadores, si quieren le llaman, o desgravadores para que el sedimento no llegue al embalse. Con esto, ¿qué estoy provocando? Estoy provocando, además estoy ampliando el periodo de vida útil, de mi proyecto, ¿cierto? Porque el periodo de vida útil va a ser función también de la sedimentación. Un proyecto con represa por lo menos se tiene que hacer con un periodo de vida útil de 50 años, porque es una tremenda inversión. Entonces, para evitar esos costos de operación y mantenimiento costosos, de dragado, etcétera, o lo que le ha pasado a la represa de Tacagua, ¿sí? Es construir esos desarenadores. Entonces, Tacagua, el proyecto de Tacagua, fíjense, tuve la oportunidad, hemos hecho batimetrías, hemos determinado el volumen de sedimentación, se ha recomendado urgentemente la construcción de estos sedimentadores en los ríos tributarios, pero pregúntenme si a la fecha los han construido. No, no lo han hecho y todavía sigue sedimentándose el embalse de Tacagua, una triste realidad. Bueno, ¿por qué? Porque además Tacagua es una zona muy productiva, aquí se produce hay mucho ganado, alfalfa, quinoa se produce con riego, etcétera, pero hoy la situación, si ustedes van a Chayapata, de lo que era antes, ha cambiado. Ahora venden autos chutos y se dedican a otras cosas, ¿cierto? Y ha disminuido la producción agrícola, ¿eh? Pero ni modo. ¿Está claro, jóvenes, lo que expliqué sobre la sedimentación y la operación de los embalses? ¿Está claro? ¿Alguien me responde? Sí, está claro. Sí, ingeniero. Bueno, veamos, esto creo que les he mostrado, no recuerdo bien, pero fíjense en un experimento cómo después de una crecida que ingresa al embalse, esto está en laboratorio, se ha demostrado, ¿sí? Esa corriente de densidad. Miren, le van a echar sedimento producto de una crecida al embalse y fíjense cómo se desarrolla la misma, ¿cierto? 970. Ok. Entonces, fíjense cómo se genera esa corriente de densidad, porque obviamente es más denso el flujo con sedimentos después de una crecida. En laboratorio se demuestra, ¿sí? Después de una crecida, cómo ingresa el sedimento al embalse. Ok. A ver, esto es video, creo. Sí. Bueno, aquí se están operando las válvulas, se están abriendo las compuertas, se está evacuando. La idea es, pero fíjense, está saliendo agua clara, ¿sí? Y veamos un segundito qué es lo que va a pasar. Es obviamente una válvula Howell Bunge.
¿sí? La que está medio abierta aquí a la derecha. Se han abierto dos válvulas, una de manera total, digamos, y esta de aquí abajo creo es parcial, ¿cierto? Ahora bien, fíjense, ahora la válvula esta de esta zona, ya el agua tiene otro color. ¿Por qué razón, juventud? ¿Por qué razón tiene otro color? Porque está saliendo ya sedimentos, ¿cierto? ¿Y por qué? Pero por acá sigue saliendo agua clara. Es decir, que esta válvula de acá está ubicada más abajo, vamos a decir, más profunda, ¿cierto? Una más arriba y esta otra más abajo. Por este está saliendo este color, los sedimentos, y esta todavía está saliendo agua clara, ¿sí? Entonces, justamente también tendría que tener esos sifones que he mostrado que ayuda a remover ese sedimento consolidado, ¿cierto? Por eso es que aquí esa diferencia. Uno trae más sedimento oscuro, ¿sí? Y el otro agua clara. Acá se está procediendo a abrir la otra válvula también. Miren, esta de acá. Están poco a poco abriendo la válvula. Y creo que la han vuelto a cerrar. Miren la diferencia. Miren esa diferencia que hay, jóvenes. Esto es porque esto muestra la diferencia de cotas. En una está saliendo leche y aquí chocolate, ¿cierto? Es que esta es de más, tiene una cota inferior, ¿sí? Y así sucesivamente va evacuando los sedimentos. Ahora creo que la han vuelto a cerrar. Es la diferencia. Ahora, es cierto también, jóvenes, que si yo dibujo algo acá, a ver, en planta, voy a dibujar este mismo proyecto. Tengo la represa, una represa de hormigón, ahí está su cresta, ¿sí? Tenemos una salida, más abajo está la otra porque está saliendo sedimentos de esta forma. Ahora bien, el embalse como tal, vamos a suponer que se genera así, de esta forma, algo así. Este es el embalse. El río ingresa por aquí o si tiene varios tributarios, etc. Ahora, los sedimentos que ingresan se distribuyen en esta zona. De amarillo. Ahí están los sedimentos que han llegado, ¿cierto? Hasta el pie de la presa. Pues ahí están distribuidos los sedimentos. Si yo abro una válvula de desfogue de fondo, obviamente voy a sacar los sedimentos de esta zona, de acá. Abro esta otra válvula y voy a sacar los sedimentos también de esta zona simplemente, ¿cierto? Pero los sedimentos de acá, de esta zona, ahí siguen y van a permanecer ahí. No los puedo remover. Generalmente es así como salen los sedimentos, solo de esta zona, formando casi un triángulo, ¿cierto? Así. Todo esto que estoy marcando para cada una de esas válvulas. Si tuviese otro orificio acá, lo propio, se formaría una especie de cono ahí. Y listo. Este sedimento que está acá, que lo estoy poniendo de color rojo, este sedimento no sale, no se remueve, no va a salir.
Así es, joven. Entonces, lo que estoy haciendo es sacar simplemente esta zona y esta zona. Claro, purgo esos sedimentos, después con el tiempo esto se va a volver a llenar. Y otra vez voy a abrir mis válvulas y va a salir ese sedimento. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber y conocer la característica del río para adecuadamente determinar ¿sí? la cantidad de estructuras de descarga de fondo. Fíjense, esta presa es una presa importante, va a ser, es una presa para la captación de un caudal por acá. Ups. Esta es una presa, pero para una central hidroeléctrica, y la captación del caudal va a ser por esta estructura. Aquí está la boca toma y aquí tenemos las rejillas, las compuertas necesarias, etc. Entonces la idea es captar el agua y llevar por túnel hasta una central hidroeléctrica. Pero se necesita una represa acá. Uno, que almacene agua en la cantidad necesaria, además soporte la crecida y soporte el empuje hidrostático, todo lo necesario. Y además, ¿quién me dice cuántas estructuras de desfogue de fondo tiene? Vamos, juventud. 6, Inge. 6, correcto. 6. Claro, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjense la forma hidrodinámica que tiene. Su entrada es curveada para evitar menos pérdida. Se entiende por qué tiene 6, a ver, ¿por qué tiene 6? ¿Por qué no una solamente o dos, cierto? Es porque ya se está dando a entender de que este río, ¿sí? Es nomás pues un río caudaloso, además de que trae su cuenca mucho sedimento, ¿cierto? Miren la escala, ¿cuánto medirá esta represa? Si acá hay un señor parado, la represa debe tener 50 metros de altura o algo así. Entonces, tiene 6 descargas de fondo. Además, fíjense los orificios, también tiene sifones, ¿cierto? Miren, ahí están los orificios que he mencionado y mostrado su corte, ¿sí? Hace un momento atrás. Donde estos orificios, por la presión del agua, en algún momento llegará hasta acá, ¿cierto? Los sedimentos, se van a llenar todo esto de sedimentos. Y estos sifones, ¿qué hacen? Ayudan a que con la presión H, en este punto, puedan remover todos esos sedimentos que puedan quedar aquí delante de las estructuras de desfogue de fondo para facilitar su lavado y su purga de sedimentos. También se utiliza ese término de purga de sedimentos. Debemos purgar los sedimentos. Se utiliza ese término, purgado de sedimentos. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí se ve claramente cómo contribuye el sifón. Si miren cómo está lleno de sedimentos todo esto, se abre la compuerta, pero el sifón automáticamente presiona con el agua por esta altura de carga que tiene H, ¿sí? Presiona en esta zona y facilita el lavado, miren. Miren cómo poco a poco, hasta generar ya un espacio suficiente para que esta es la imagen 1, esta es 2, esta es 3 y esta es 4. Cuando ya hemos hecho la purga básicamente de toda esta zona de ese material, ¿cierto? Pero ¿cómo se empieza? Se abre la compuerta. Aquí había una compuerta que estaba cerrando, se la remueve de su lugar, ¿sí? Se empieza gracias al sifón que existe acá, empieza a lavar el agua, el sedimento. Fíjense, aquí está lavando sedimento, ¿sí? Y así sucesivamente, y todo este sedimento va saliendo por la estructura de desfogue de fondo. Pero eso hay que tener mucho cuidado en qué sitio se construyen. La represa de Songo, por ejemplo, que hemos ido a visitar, no necesita un desfogue de fondo porque han visto su cuenca es muy pequeña, son aguas de derretimiento glacial,
muy poco sedimento, muy poquísimo sedimento logra ingresar a ese embalse, ¿cierto? Entonces, obviamente que la bocatoma de ese proyecto está casi en el fondo, ¿sí? De la represa para aprovechar al máximo los caudales, los volúmenes que hay. Es de regulación casi diaria incluso este embalse, ¿cierto? Pero hay proyectos en los que hay mucho arrastre de sedimentos y que se deben considerar, ¿sí?, la evacuación de los mismos. En algunos casos, las estructuras estas de desfogue de fondo tienen que ser protegidas, o en este caso puede ser la bocatoma también. Esta puede funcionar como evacuación de sedimentos y como bocatoma también, ¿cierto? Para entregar el caudal necesario. A veces se combinan ambas estructuras en una sola para permitir la salida del caudal de diseño, ¿sí? El caudal de diseño para riego, para la hidroeléctrica, etcétera, ¿sí? Y también como estructura de desfogue de fondo. Se suele revestir inclusive esta estructura con planchas metálicas. ¿Sí? Miren, hay un recubrimiento metálico. ¿Por qué? Porque es bien erosivo, pues, jóvenes. Que pasen piedras, gravas por la estructura del cemento, pues lo desgasta totalmente, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que provoca? Que estas estructuras están trabajando a presión hidrostática por empuje de agua. Entonces, miren cómo socava, miren la erosión y la cavitación que producen, ¿cierto? Miren, la estructura ya está totalmente descubierta y socavada estas estructuras. Por eso es importante a veces blindar con acero, ¿sí? Las paredes, ¿sí?, se blindan en estas estructuras con acero para evitar justamente ese desgaste. Pero en años igual el acero también se va a desgastar, pero ya por lo menos alargamos el periodo de vida útil. No solo dejamos hormigón, miren en este caso, solo hormigón y el desastre que se produce cuando descargamos ya máximo. Esto se debe producir con unas 5 descargas y miren la socavación, porque aquí está saliendo piedra a presión, ¿cierto? Bien, jóvenes. Nos falta todavía ver algunas cosas, válvulas, ¿sí? Ok. Nos vemos ahora. Esperemos que el lunes ya podamos vernos en vivo y directo, ¿ok, juventud? Aquí quedamos. Bueno, ¿está bien? Está bien, ingeniero. Gracias, gracias. Nos vemos.